En el corazón de Europa, en una época donde las coronas se heredaban con sangre y las alianzas se sellaban con matrimonios, nació una niña destinada a cambiar para siempre la historia de la caridad cristiana. Era el año 1207, y en el castillo de Sáros-Patak, en el reino de Hungría, los cantos de júbilo resonaban anunciando la llegada de Isabel, hija del poderoso rey Andrés II de Hungría y de Gertrudis de Andechsmerania. Nadie imaginaba entonces que aquella pequeña princesa, envuelta en mantas de seda y arrullada por las mejores nodrizas del reino, renunciaría un día a todo ese esplendor para abrazar la pobreza más radical. Pero la vida de los santos raramente sigue los caminos que los hombres trazan, y la de Isabel estaba destinada a ser extraordinaria desde el principio. La corte húngara del siglo XIII era un mundo de contrastes violentos. Por un lado, el lujo desmedido de los nobles, sus banquetes interminables, sus ropajes bordados con hilos de oro, sus cacerías y torneos. Por otro, las masas empobrecidas que trabajaban la tierra, sufrían hambrunas periódicas y veían morir a sus hijos por enfermedades que la medicina de la época apenas comprendía. En este escenario de desigualdades abismales, la pequeña Isabel creció rodeada de privilegios, pero también expuesta a las primeras lecciones que marcarían su conciencia. Su madre, Gertrudis, era conocida por su piedad y su generosidad con los pobres, y estas semillas de compasión germinaron temprano en el corazón de la niña. Incluso antes de cumplir años, Isabel ya mostraba una sensibilidad inusual hacia el sufrimiento ajeno, un rasgo que sus biógrafos posteriores interpretarían como señal temprana de su vocación santa. Pero la infancia de Isabel en su tierra natal sería sorprendentemente breve. En aquellos tiempos turbulentos, las alianzas políticas entre reinos eran más importantes que los lazos afectivos familiares. El rey Andrés II, buscando fortalecer su posición en el complejo tablero de la política europea, negoció el compromiso matrimonial de su hija Isabel con el heredero del landgraviato de Turingia, Luis, quien apenas tenía unos años más que ella. La costumbre de la época dictaba que las jóvenes prometidas debían trasladarse a la corte de sus futuros esposos para ser educadas según las costumbres de su nueva familia. Así, en el año 1211, cuando Isabel tenía apenas años de edad, fue separada de su madre, de su tierra natal, de todo lo familiar y conocido. El viaje desde Hungría hasta el castillo de Wartburg, en Turingia, fue largo y arduo. La pequeña Isabel, acompañada por una comitiva de nobles húngaros y una impresionante dote que incluía tesoros, joyas y riquezas destinadas a asegurar su futuro, atravesó montañas y valles, cruzó ríos y bosques densos. Para una niña de su edad, aquella travesía debió ser aterradora y confusa. Dejaba atrás no solo su hogar, sino su lengua materna, sus juegos infantiles, el abrazo protector de su madre. El destino la llamaba hacia un país extranjero, hacia una lengua que aún no hablaba, hacia una familia que no conocía. Sin embargo, según relatan las crónicas de la época, Isabel mostró desde muy pequeña una fortaleza de espíritu notable, una capacidad para adaptarse y encontrar propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Antes de continuar con esta historia que te va a conmover profundamente, te invito a que te suscribas al canal Una Oración al Día. Aquí encontrarás historias de fe, vidas de santos y reflexiones que alimentarán tu espíritu. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber qué países y ciudades están conectados con esta historia de santidad. El castillo de Wartburg se alzaba imponente sobre una colina boscosa, dominando el paisaje de Turingia como un gigante de piedra. Allí, en aquella fortaleza medieval con sus torres, sus murallas y sus salones decorados con tapices, la pequeña Isabel fue recibida por la familia de los landgraves. Su futuro suegro, Germán I de Turingia, era un hombre poderoso y ambicioso, y su esposa Sofía de Baviera gobernaba la corte con mano firme. El joven Luis, el prometido de Isabel, era todavía un niño, pero ya mostraba signos de la nobleza de carácter que lo distinguiría en su vida adulta. La llegada de Isabel a Wartburg marcó el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que esta princesa húngara tendría que forjar su identidad entre dos mundos, el de sus orígenes nobles y el de su destino aún más extraordinario.
Los primeros años de Isabel en la corte turingia no fueron fáciles. Aunque era tratada con el respeto debido a su rango, muchos en la corte la veían con desconfianza. Era la niña extranjera, la húngara que no hablaba correctamente el alemán, la pequeña intrusa que había llegado con su séquito extraño y sus costumbres diferentes. Sofía de Baviera, su futura suegra, era particularmente estricta con ella, sometiéndola a una educación rigurosa destinada a convertirla en una esposa digna del futuro landgrave. Isabel debía aprender no solo el idioma, sino también las complejas reglas del protocolo cortesano, las artes de la costura y el bordado, la música y la danza, todo lo que se esperaba de una dama noble de su época. Pero mientras sus maestros intentaban moldearla según los estándares de la aristocracia, algo más profundo estaba despertando en el corazón de aquella niña. Desde muy temprana edad, Isabel mostró una inclinación natural hacia la oración y la contemplación. Mientras otras niñas de su edad jugaban o se entretenían con las frivolidades propias de la infancia noble, ella buscaba momentos de silencio en la capilla del castillo. Pasaba horas arrodillada frente al altar, rezando con una intensidad que sorprendía a quienes la observaban. Esta devoción precoz no era mera imitación de los adultos o cumplimiento mecánico de las obligaciones religiosas. Era algo genuino, una sed espiritual que brotaba desde lo más profundo de su ser. Los sacerdotes que la conocieron durante esos años testimoniarían más tarde que nunca habían visto en una niña tan pequeña una conexión tan auténtica con lo divino. Pero lo que verdaderamente comenzó a distinguir a Isabel de las demás personas de su entorno fue su creciente sensibilidad hacia los pobres y los enfermos. El castillo de Wartburg, como todas las fortalezas nobles de la época, estaba rodeado por aldeas donde vivían campesinos, artesanos y sirvientes que trabajaban para mantener el esplendor de sus señores. Isabel, en sus paseos por los alrededores del castillo, comenzó a observar las condiciones miserables en que vivían estas personas. Veía a los niños descalzos en pleno invierno, a las madres demacradas cargando bebés desnutridos, a los ancianos enfermos sin nadie que los cuidara. Y cada vez que presenciaba estas escenas, algo se removía en su interior, una compasión tan intensa que no podía ignorarla. Así, entre los muros del castillo de Wartburg, entre lecciones de etiqueta y oraciones nocturnas, entre la nostalgia por su tierra natal y la adaptación a su nuevo hogar, Isabel comenzó a forjar la persona que llegaría a ser. Era una princesa entre dos mundos, el mundo del poder terrenal al que había nacido, y el mundo del amor divino al que sentía un llamado cada vez más fuerte. Y aunque todavía era solo una niña, las semillas de su futura grandeza espiritual ya estaban plantadas, esperando el momento de florecer y transformar no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que tendrían la fortuna de cruzarse en su camino. Los años pasaron en el castillo de Wartburg, y aquella niña húngara que había llegado siendo apenas una criatura asustada se convirtió en una joven adolescente de belleza extraordinaria y espíritu aún más notable. Isabel crecía físicamente, pero sobre todo crecía espiritualmente, desarrollando una conciencia moral y una sensibilidad hacia el sufrimiento humano que superaban con creces lo que se esperaba de una princesa de su tiempo. Mientras otras jóvenes nobles de su edad se preocupaban por los bailes, los vestidos elegantes y conquistar la admiración de los caballeros, Isabel encontraba su verdadero gozo en lugares donde nadie esperaría encontrar a una princesa, entre los pobres, los enfermos y los marginados que vivían en los márgenes de aquel mundo de esplendor cortesano. Su compasión no era un sentimiento vago o una pose de piedad aristocrática, sino una fuerza que la impulsaba a la acción concreta, incluso cuando esas acciones desafiaban las normas más sagradas de su clase social. La vida en el castillo transcurría según rituales estrictos y jerarquías inamovibles. Cada persona conocía su lugar en aquella estructura piramidal donde el landgrave ocupaba la cúspide, seguido por su familia, los nobles de su corte, los caballeros, los sirvientes y finalmente los campesinos que trabajaban las tierras circundantes. Isabel, como futura esposa del heredero, ocupaba una posición de enorme privilegio. Tenía derecho a las mejores habitaciones, a los alimentos más exquisitos, a los vestidos más lujosos. Se esperaba que mantuviera la distancia apropiada con quienes estaban por debajo de su rango, que preservara la dignidad de su posición, que se comportara siempre con la altivez serena que correspondía a su estatus.
Pero Isabel, desde muy joven, comenzó a cuestionar internamente este orden que consideraba natural el sufrimiento de unos para mantener el lujo de otros. No lo hacía con palabras revolucionarias o proclamas políticas, sino con algo mucho más poderoso y subversivo, con actos concretos de amor. Cuando Isabel tenía aproximadamente 11 o 12 años, comenzó a escaparse del castillo con más frecuencia, buscando pretextos para visitar las aldeas cercanas. Llevaba consigo pan, ropa, medicinas rudimentarias, todo lo que podía tomar discretamente de las provisiones del castillo sin llamar demasiado la atención. En esas visitas clandestinas, la joven princesa se arrodillaba junto a los enfermos más repugnantes, curaba sus heridas con sus propias manos, abrazaba a niños cubiertos de suciedad y llagas, escuchaba las penas de viudas desconsoladas. Lo que más escandalizaba a quienes eventualmente descubrían estas actividades no era tanto la generosidad en sí, pues se esperaba que los nobles mostraran cierta caridad hacia sus súbditos. Lo verdaderamente escandaloso era la forma en que Isabel lo hacía, sin intermediarios, sin mantener las distancias de seguridad, sin el menor rastro de asco o superioridad. Tocaba a los leprosos cuando todos sabían que la lepra era considerada no solo una enfermedad física sino un castigo divino. Besaba las frentes de los moribundos cuando la prudencia aconsejaba mantenerse alejado. Compartía su comida directamente de su plato con mendigos harapientos cuando las reglas de higiene y decoro prohibían tales contactos. La reacción en la corte ante el comportamiento de Isabel fue inicialmente de perplejidad, luego de preocupación y finalmente de franca hostilidad. Sofía de Baviera, su suegra, veía con horror cómo aquella joven a quien había intentado educar en las normas aristocráticas más estrictas se comportaba de manera que consideraba impropia y vergonzosa. Le reprochaba constantemente que una futura landgravina no podía rebajarse de esa manera, que su conducta era indigna de su rango, que estaba poniendo en peligro su salud y su reputación. Otros miembros de la corte eran aún más duros en sus críticas. Algunos la acusaban de ser una fanática religiosa que buscaba llamar la atención con su piedad exagerada. Otros sugerían que sus actos de caridad eran en realidad un desperdicio de recursos que pertenecían legítimamente a la casa de Turingia. Había quienes incluso comenzaron a murmurar que Isabel estaba mentalmente desequilibrada, que su obsesión con los pobres era síntoma de alguna enfermedad del espíritu. Las presiones sobre ella eran constantes e intensas, diseñadas para hacerla entrar en razón y comportarse como correspondía a su posición. Pero Isabel tenía un aliado fundamental, alguien cuyo apoyo resultaría decisivo para que pudiera continuar su misión caritativa, Luis, su prometido. El joven heredero de Turingia había crecido junto a Isabel durante todos esos años en Wartburg, y entre ambos había florecido no solo el afecto natural de dos personas destinadas a casarse, sino algo mucho más profundo y extraordinario. Luis admiraba profundamente la bondad de Isabel, su valentía moral, su capacidad para ver en cada ser humano la imagen de Cristo. Mientras otros la criticaban, él la defendía. Mientras otros intentaban frenar sus impulsos caritativos, él le facilitaba los medios para llevarlos a cabo. Esta complicidad entre ambos, esta comunión de valores que trascendía las convenciones sociales de su tiempo, era algo verdaderamente inusual en una época donde los matrimonios aristocráticos rara vez incluían el amor genuino o el respeto mutuo. Luis no solo toleraba la vocación de Isabel por los pobres, sino que la comprendía y la apoyaba activamente, incluso cuando eso significaba enfrentarse a su propia madre y a los nobles de su corte. Uno de los episodios más reveladores de esta etapa ocurrió durante una de las frecuentes hambrunas que asolaban la región. Los graneros del castillo estaban llenos mientras en las aldeas cercanas la gente moría de inanición. Isabel, sin pedir permiso a nadie, comenzó a distribuir el grano almacenado entre los necesitados. Cuando Sofía de Baviera descubrió lo que estaba haciendo, montó en cólera y ordenó que se detuviera de inmediato tal despilfarro. Se produjo entonces una confrontación memorable. Sofía exigió que Luis interviniera y pusiera fin a las locuras de su prometida. El joven, apenas un adolescente todavía, tuvo que tomar una decisión que definiría no solo su relación con Isabel sino el carácter de su futuro gobierno. Ante la presión de su madre y los nobles que la apoyaban, Luis se puso firmemente del lado de Isabel. Declaró que mientras los graneros de Turingia tuvieran grano,
ningún súbdito suyo moriría de hambre. Afirmó que las acciones de Isabel no eran una vergüenza sino un honor para su casa. Y añadió algo que escandalizó profundamente a los presentes, que prefería perder todos sus tesoros antes que permitir que un solo pobre muriera por falta de ayuda. Esta defensa pública marcó un punto de inflexión. Isabel ya no estaba sola en su lucha. Tenía en Luis no solo un protector, sino un cómplice en su visión de un mundo más justo y compasivo. Juntos comenzaron a transformar lentamente la cultura de la corte de Wartburg. Isabel estableció lo que podríamos llamar los primeros sistemas organizados de asistencia social en la región. No se trataba ya de actos esporádicos de caridad, sino de un esfuerzo sistemático por aliviar el sufrimiento. Organizó comedores donde los pobres podían recibir comida diariamente. Creó talleres donde las viudas podían aprender oficios para mantenerse a sí mismas. Destinó espacios del castillo para atender a los enfermos más graves. Y lo más revolucionario de todo, ella misma, con sus propias manos, participaba en todas estas tareas. No se limitaba a dar órdenes desde la distancia segura de su posición privilegiada, sino que bajaba al barro, a la sangre, al sufrimiento real de las personas. Los años de adolescencia de Isabel en Wartburg fueron, por tanto, años de formación no solo como mujer sino como santa en ciernes. Cada acto de caridad la acercaba más a la comprensión de que su verdadera vocación no estaba en los salones del poder sino en los lugares donde el dolor humano clamaba por alivio. Cada vez que sus manos tocaban la carne herida de un leproso, cada vez que sus oídos escuchaban el llanto de un huérfano, cada vez que su corazón se partía ante la injusticia y la miseria, Isabel se alejaba un poco más del mundo superficial de la aristocracia y se adentraba más profundamente en el misterio del amor divino que se manifiesta en el servicio al prójimo. Y aunque todavía no lo sabía, estaba siendo preparada para una vida que asombraría a su siglo y cuyo ejemplo resonaría a través de los siglos venideros. En el año 1221, cuando Isabel tenía 14 años y Luis 21, se celebró finalmente la boda que había sido pactada desde la infancia de ambos. La ceremonia tuvo lugar en la capilla del castillo de Wartburg, ante la nobleza de Turingia y dignatarios venidos de toda la región. Fue un acontecimiento de gran pompa y esplendor, con banquetes que duraron varios días, torneos de caballeros, músicos y juglares que entretenían a los invitados. Según las crónicas de la época, Isabel lucía radiante con un vestido bordado con hilos de oro y perlas, mientras Luis llevaba las insignias de su rango con la dignidad propia de un futuro gobernante. Pero más allá del boato exterior y las formalidades protocolarias, lo que hacía verdaderamente excepcional esta boda era algo que pocos matrimonios aristocráticos de la época podían presumir, un amor auténtico y profundo entre los contrayentes. No era una simple alianza política sellada con votos vacíos, sino la unión de dos almas que se habían conocido, comprendido y elegido mutuamente a lo largo de años de convivencia. Lo extraordinario del matrimonio entre Isabel y Luis no residía solamente en el afecto romántico que se profesaban, algo ya de por sí inusual en los matrimonios arreglados de la nobleza medieval. Lo verdaderamente revolucionario era la forma en que ambos habían construido una relación basada en valores espirituales compartidos y en un respeto mutuo que trascendía los roles tradicionales de género de su época. Luis no veía a Isabel simplemente como una esposa hermosa que debía darle herederos y administrar el hogar mientras él se ocupaba de los asuntos de Estado y la guerra. La veía como una compañera espiritual, como alguien cuyo juicio moral valoraba profundamente, como una maestra en el arte del amor cristiano del que él mismo deseaba aprender. Por su parte, Isabel no consideraba a Luis meramente como el señor a quien debía obediencia ciega según mandaban las leyes y costumbres. Lo respetaba como un hombre de honor genuino, lo amaba por su bondad y su valentía para defender lo que era justo, lo admiraba por su capacidad para anteponer la compasión a las conveniencias políticas. Los primeros años de su matrimonio fueron de una felicidad que ambos describieron en términos casi místicos. Vivían en el castillo de Wartburg, donde Luis comenzó a asumir gradualmente más responsabilidades de gobierno mientras su padre envejecía. Isabel, ahora landgravina en funciones, tenía teóricamente más poder y recursos para llevar a cabo sus obras de caridad,
pero también enfrentaba mayores resistencias por parte de los nobles y administradores que veían con malos ojos cómo los recursos del landgraviato se destinaban cada vez más a aliviar la pobreza. Sin embargo, contaba con el apoyo inquebrantable de su esposo, y eso marcaba toda la diferencia. Hay múltiples testimonios de contemporáneos que relatan escenas conmovedoras de la vida cotidiana de esta pareja. Luis regresaba de sus obligaciones como gobernante y buscaba inmediatamente a Isabel, no en los salones nobles sino muchas veces en los hospitales improvisados donde ella atendía enfermos. La encontraba curando heridas, alimentando a los débiles, consolando a los moribundos, y en lugar de reprenderla por descuidar sus deberes cortesanos, se arrodillaba junto a ella y la ayudaba en sus tareas. Una de las anécdotas más famosas que ilustran la naturaleza de su relación ocurrió cuando algunos nobles fueron a quejarse ante Luis de que Isabel había entrado en las habitaciones privadas del landgrave y había tomado sus mejores vestiduras para entregárselas a los pobres. Era una ofensa grave según los códigos de la época, pues una esposa no podía disponer de las pertenencias de su marido sin permiso, por más noble que fuera la causa. Los nobles esperaban que Luis reprendiera severamente a Isabel y pusiera límites claros a su generosidad. Pero la respuesta de Luis los dejó atónitos. Dijo textualmente: si Isabel ha dado mis ropas a los pobres, entonces esas ropas han tenido el mejor uso posible. Prefiero ver a Cristo vestido con mis túnicas antes que guardarlas en cofres donde solo alimentan la vanidad y la polilla. Esta declaración no era simple retórica o condescendencia hacia su esposa. Luis realmente había llegado a ver el mundo a través de los ojos de Isabel, había comprendido que la verdadera nobleza no estaba en acumular riquezas sino en compartirlas, que el verdadero poder no residía en dominar sino en servir. Durante estos años de matrimonio, Isabel dio a luz a 3 hijos, Germán, Sofía y Gertrudis. La maternidad, lejos de apartarla de su vocación caritativa, pareció intensificarla. Veía en cada niño pobre y hambriento el rostro de sus propios hijos, y esta identificación maternal universal la impulsaba a redoblar sus esfuerzos. Amamantaba a sus propios bebés, pero también ayudaba a alimentar a hijos de madres enfermas o desnutridas que no podían producir leche. Cuidaba de sus propios niños con ternura extrema, pero dedicaba igual atención y cariño a los huérfanos que recogía en las calles. Los nobles de la corte murmuraban escandalizados que la landgravina trataba a los hijos de los mendigos con el mismo afecto que a sus propios vástagos de sangre real, violando así todas las jerarquías que sostenían el orden social. Pero Isabel, respaldada por Luis, ignoraba estas críticas. Para ella, todos los niños eran hijos de Dios, y por tanto merecedores de amor y dignidad independientemente de su origen. El matrimonio entre Isabel y Luis también se caracterizó por una intimidad espiritual profunda. Oraban juntos frecuentemente, no solo las oraciones formales que se esperaban de gobernantes cristianos, sino momentos de verdadera comunión mística. Discutían sobre el Evangelio, sobre cómo aplicar las enseñanzas de Cristo en el gobierno de sus tierras, sobre el significado del poder y la responsabilidad. Luis consultaba a Isabel en decisiones importantes de Estado, valorando su perspectiva moral incluso cuando eso significaba tomar caminos más difíciles desde el punto de vista político. Había entre ellos una transparencia total, una confianza absoluta que permitía a ambos ser completamente auténticos sin temor al juicio o al rechazo. En las noches, después de cumplir con sus obligaciones públicas, se retiraban a sus aposentos privados donde podían despojarse de las máscaras que el protocolo exigía y ser simplemente 2 personas que se amaban profundamente, que compartían sueños de un mundo más justo, que se fortalecían mutuamente en su deseo de vivir el Evangelio de manera radical. Pero este matrimonio idílico no existía en un vacío. A su alrededor, las presiones políticas y sociales eran constantes. La madre de Luis, Sofía de Baviera, nunca dejó de ver a Isabel como una amenaza al orden establecido y una vergüenza para la casa de Turingia. Otros nobles conspiraban activamente para socavar la influencia de Isabel sobre Luis, temiendo que las políticas caritativas del landgrave debilitaran el poder militar y económico del territorio. Había quienes incluso sugirieron a Luis que tomara una amante más conveniente o que encerrara a Isabel en un convento, soluciones comunes en la época para esposas consideradas problemáticas. Pero Luis permaneció firme.
Su amor por Isabel no era una debilidad que pudiera ser explotada o manipulada, sino una fortaleza que lo hacía mejor gobernante y mejor hombre. El matrimonio entre Isabel y Luis de Turingia demostró algo que muchos consideraban imposible en aquella época de matrimonios arreglados y conveniencias dinásticas, que era posible construir una unión basada simultáneamente en el amor romántico, el respeto mutuo, la complicidad espiritual y el compromiso compartido con valores que trascendían el interés personal. Fueron compañeros en el sentido más pleno de la palabra, caminando juntos hacia una visión de vida que desafiaba las estructuras de su tiempo. Y aunque este periodo de felicidad sería trágicamente breve, marcó para siempre la vida de Isabel y dejó un testimonio poderoso de que el amor auténtico, cuando se fundamenta en la fe y el servicio, puede transformar no solo a dos personas sino al mundo que los rodea. Su matrimonio fue un anticipo del cielo en medio de una tierra marcada por la violencia, la injusticia y el egoísmo, una isla de luz en un mar de oscuridad, un ejemplo viviente de que otro modo de vivir era posible. Si el matrimonio de Isabel y Luis fue extraordinario, las obras de caridad que ella llevó a cabo durante esos años fueron simplemente asombrosas, incluso para los estándares de una época que valoraba la limosna como virtud cristiana. Isabel no se conformaba con dar generosas donaciones a los pobres desde la distancia segura de su posición privilegiada, ni con enviar sirvientes a distribuir sobras de los banquetes del castillo. Su caridad era radical, personal, total. Significaba descender literalmente de su trono, despojarse de las insignias de su rango y sumergirse en el mundo del sufrimiento con una entrega que rayaba en lo heroico. Transformó el castillo de Wartburg en un centro permanente de asistencia social donde los necesitados no solo recibían ayuda material, sino también dignidad, respeto y amor genuino. Y lo hizo con una intensidad y una constancia que agotaban su cuerpo pero que parecían alimentar su espíritu de maneras que quienes la conocieron describieron como sobrenaturales. Uno de los proyectos más ambiciosos de Isabel fue la construcción de un hospital al pie del castillo de Wartburg, en la ciudad de Eisenach. No era un simple refugio temporal sino una institución permanente diseñada específicamente para atender a los más vulnerables, leprosos, enfermos crónicos, ancianos abandonados, madres solteras, huérfanos. Isabel supervisó personalmente cada detalle de la construcción, asegurándose de que hubiera suficientes camas, ventilación adecuada, agua limpia. Pero lo más notable era que, una vez terminado el hospital, ella misma pasaba horas diarias allí, no como benefactora distante que hace visitas ocasionales, sino como enfermera práctica que realizaba las tareas más humildes y repugnantes. Lavaba cuerpos cubiertos de llagas supurantes, limpiaba excrementos, vendaba heridas gangrenadas, alimentaba con sus propias manos a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Los testimonios de la época describen cómo Isabel no mostraba el menor rastro de asco o repulsión ante los olores, las visiones y las texturas más desagradables que el sufrimiento humano puede producir. La intensidad de su entrega caritativa se multiplicó dramáticamente durante las hambrunas que azotaron Turingia entre los años 1225 y 1226. Una combinación de malas cosechas, guerras y epidemias había sumido a la región en una crisis humanitaria terrible. Miles de personas vagaban por los caminos en busca de alimento, las madres veían morir a sus hijos de inanición, los cadáveres se acumulaban en las calles de las ciudades. La situación era tan desesperada que algunos nobles propusieron cerrar las puertas de los castillos y dejar que la naturaleza siguiera su curso, argumentando que no había recursos suficientes para todos. Pero Isabel rechazó categóricamente esta solución. Con Luis ausente en uno de sus viajes, ella tomó la decisión de abrir completamente los graneros del landgraviato. Ordenó que se distribuyera grano a todos los que lo necesitaran, sin importar si eran súbditos de Turingia o refugiados venidos de otras tierras. Cuando el grano comenzó a escasear, vendió joyas, tapices, ornamentos preciosos del castillo para comprar más alimentos. Llegó incluso a fundir objetos de oro y plata para acuñar monedas que distribuía entre los necesitados. Pero Isabel no se limitaba a distribuir recursos desde una posición de seguridad. Durante aquellos meses terribles, transformó los salones del castillo en comedores públicos donde ella misma servía la comida. Las crónicas relatan escenas que escandalizaban a la nobleza, la landgravina de Turingia, con sus propias manos aristocráticas, sirviendo sopa a mendigos harapientos,
cortando pan para campesinos hambrientos, limpiando las mesas después de que los pobres habían comido. Más aún, cuando los espacios del castillo ya no eran suficientes, mandó construir refugios temporales donde acogía a familias enteras. Se calcula que durante el peor periodo de la hambruna, Isabel alimentó directamente a más de 900 personas diariamente. Era una operación logística masiva que requería no solo recursos sino una capacidad organizativa extraordinaria, y ella la dirigió con la misma eficiencia con que un general dirige un ejército, pero motivada no por ambición de conquista sino por amor al prójimo. Lo que más perturbaba a los nobles y clérigos conservadores no era tanto la generosidad de Isabel en términos cuantitativos, sino la forma en que ella borraba las fronteras que se suponía que debían separar a las clases sociales. Había una anécdota particularmente escandalosa que circuló ampliamente por las cortes europeas. Isabel había invitado a un grupo de leprosos a comer en el gran salón del castillo, sentándolos a la mesa principal donde normalmente solo se sentaban los nobles de más alto rango. No solo eso, sino que ella misma se había sentado entre ellos, compartiendo el mismo plato, bebiendo del mismo cáliz. Para la mentalidad de la época, esto era una transgresión imperdonable del orden divino que había establecido jerarquías naturales entre los hombres. Pero Isabel operaba según una lógica diferente, una lógica evangélica que proclamaba la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante Dios. Cuando le reprochaban estas acciones, ella respondía con palabras que se hicieron famosas: en el rostro de cada pobre veo a Cristo, y no puedo rechazar a Cristo por miedo a manchar mi vestido. La caridad de Isabel también incluía un profundo respeto por la dignidad de quienes ayudaba. No distribuía limosnas de forma humillante, obligando a los pobres a arrastrarse o a suplicar. Al contrario, trataba a cada persona necesitada con la misma cortesía y consideración que mostraría a un noble de su rango. Aprendía sus nombres, escuchaba sus historias, se interesaba genuinamente por sus vidas más allá de sus necesidades materiales inmediatas. Creó talleres donde enseñaba oficios a viudas y huérfanos, permitiéndoles no solo sobrevivir sino recuperar su autonomía y autoestima. Organizó sistemas de microcréditos à la lettre, prestando pequeñas sumas a artesanos arruinados para que pudieran recomponer sus negocios. Su visión de la caridad era integral, no se trataba solo de dar pan al hambriento, sino de restaurar la dignidad humana en todas sus dimensiones. Hay otro aspecto de la caridad de Isabel que merece ser destacado: su cuidado especial por los niños. En una época donde la mortalidad infantil era altísima y los huérfanos eran vistos como cargas sociales sin valor, Isabel recogía personalmente a niños abandonados en las calles. Los llevaba al castillo, los alimentaba, los vestía, los educaba. Muchos testimonios hablan de cómo ella cargaba en sus brazos a bebés desnutridos, cómo mecía en sus rodillas a pequeños enfermos, cómo cantaba canciones de cuna a huérfanos aterrorizados. Varios de estos niños fueron criados junto a sus propios hijos, compartiendo la misma educación y los mismos privilegios. Era una visión revolucionaria de la familia y la sociedad, donde el amor no estaba determinado por los lazos de sangre sino por la elección consciente de cuidar al otro. Los últimos años en que Luis vivió y apoyó las obras de Isabel fueron probablemente los más productivos en términos de impacto social. Juntos lograron transformar Turingia en un modelo de gobierno cristiano donde el bienestar de los más vulnerables era prioridad política. Construyeron no solo hospitales sino también orfanatos, asilos para ancianos, refugios para peregrinos. Reformaron las leyes para proteger a las viudas de ser despojadas de sus propiedades. Establecieron tribunales especiales donde los pobres podían presentar quejas contra los abusos de los poderosos. Era un experimento social audaz que anticipaba en siglos ideas que solo se materializarían mucho después en la historia europea. Y en el centro de todo este cambio estaba Isabel, con su capacidad inagotable de amar, de servir, de ver en cada persona necesitada no un problema a resolver sino un hermano a abrazar. Su caridad sin límites no era simplemente generosidad material, sino la expresión concreta de una fe que había transformado completamente su forma de ver el mundo y su lugar en él. La vida de Isabel estaba tan impregnada de santidad que, incluso antes de su muerte, circulaban por toda Europa relatos de hechos prodigiosos asociados a ella.
No eran simples leyendas piadosas inventadas por devotos crédulos, sino acontecimientos presenciados por testigos confiables que luego declararon bajo juramento durante su proceso de canonización. Estos milagros no eran el objetivo de Isabel, quien buscaba únicamente servir a Dios a través del servicio a los pobres, pero parecían fluir naturalmente de su vida de oración intensa y su caridad radical. Los prodigios que la rodearon sirvieron para consolidar su reputación de santidad entre sus contemporáneos y para inspirar a generaciones futuras a seguir su ejemplo de entrega total. Entre todos estos eventos extraordinarios, hay algunos que se destacan por su significado simbólico y por la forma en que revelan el carácter profundo de esta mujer excepcional. El más famoso de todos los milagros atribuidos a Isabel es conocido como el Milagro de las Rosas, un evento que ha sido representado en innumerables obras de arte a lo largo de los siglos. Ocurrió durante uno de los periodos en que Luis estaba ausente del castillo, ocupado en asuntos de Estado. Isabel, aprovechando su ausencia temporal, intensificó aún más sus visitas a los pobres, llevando personalmente comida y provisiones escondidas bajo su manto. Un día, mientras descendía por una de las escaleras del castillo con el delantal lleno de panes que había tomado de la cocina para distribuir entre los hambrientos, se encontró inesperadamente con su cuñado, el hermano de Luis, quien se oponía férreamente a la caridad de Isabel y buscaba cualquier oportunidad para desacreditarla. El hombre, sospechando lo que ella llevaba oculto, le ordenó de manera imperativa que mostrara qué escondía bajo su ropa. Isabel, sabiendo que sería reprendida duramente por tomar alimentos del castillo, sintió un momento de angustia. Pero cuando abrió su delantal, en lugar de panes aparecieron rosas frescas y fragantes, a pesar de ser pleno invierno cuando ninguna rosa podía florecer naturalmente. El cuñado quedó atónito y confundido, y tuvo que dejarla pasar sin poder acusarla de nada. Este milagro de las rosas ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una intervención divina directa para proteger la obra caritativa de Isabel de quienes intentaban impedirla. Otros lo interpretan como un símbolo de cómo la caridad transforma lo ordinario en extraordinario, convirtiendo el pan material en alimento espiritual representado por las rosas. Hay también quienes sugieren que el milagro señala cómo Dios aprueba y bendice los actos de amor al prójimo, incluso cuando estos actos desafían las normas sociales establecidas. Independientemente de la interpretación teológica, el milagro de las rosas se convirtió en el símbolo visual más reconocible de Santa Isabel, y es por eso que en casi todas las representaciones artísticas de ella aparece sosteniendo rosas o con rosas cayendo de su delantal. Este episodio captura perfectamente la esencia de su vida, una tensión constante entre el deber social de mantener el decoro aristocrático y el llamado divino a entregarse sin reservas a los necesitados, tensión que se resolvía siempre a favor del amor. Pero el milagro de las rosas no fue el único prodigio asociado a Isabel. Numerosos testimonios recogidos durante su proceso de canonización hablan de curaciones milagrosas realizadas por ella. Había casos bien documentados de personas con enfermedades graves, consideradas incurables por los médicos de la época, que sanaron después de que Isabel las tocara o rezara por ellas. Un testimonio particularmente conmovedor relata cómo un niño paralítico desde su nacimiento recuperó el uso de sus piernas después de que Isabel pasara toda una noche rezando a su lado en el hospital que había fundado. Otro caso habla de una mujer ciega que recuperó la vista cuando Isabel le lavó los ojos con agua bendita mientras invocaba el nombre de Cristo. Estos no eran trucos de curandero ni sugestiones psicológicas, sino eventos verificados por múltiples testigos, incluyendo sacerdotes y médicos que examinaron a los afectados antes y después de sus curaciones. Hay también relatos de multiplicación milagrosa de alimentos que recuerdan los episodios evangélicos. Durante la gran hambruna que asoló Turingia, cuando Isabel distribuyó todo el grano de los graneros del castillo entre los necesitados, algunos cronistas reportan que los graneros nunca quedaron completamente vacíos. Por más que se sacara, siempre parecía haber suficiente para el día siguiente. Los administradores del castillo, que llevaban cuentas meticulosas de las reservas, no podían explicar cómo era posible que duraran tanto tiempo cuando los cálculos matemáticos indicaban que deberían haberse agotado semanas antes. Isabel, cuando le preguntaban sobre esto, simplemente respondía que Dios proveería siempre que se compartiera con fe y sin egoísmo.
Algunos escépticos intentaron explicar estos eventos como errores de contabilidad o exageraciones piadosas, pero la consistencia de los testimonios y la credibilidad de los testigos hace difícil descartar completamente estas historias como mera fantasía. Otro tipo de milagros asociados a Isabel tenían que ver con su capacidad para conocer los pensamientos y necesidades de las personas sin que éstas se lo dijeran. Múltiples testimonios hablan de cómo ella sabía cuando alguien estaba sufriendo en silencio, cuando una persona necesitaba ayuda específica incluso antes de que ésta pidiera nada. Aparecía en el momento preciso en el lugar exacto donde alguien la necesitaba, como si una voz interior la guiara. Había casos de personas que, en momentos de desesperación extrema, pensaban en suicidarse o abandonar su fe, y justo en ese instante Isabel aparecía en sus vidas con palabras de consuelo o ayuda material que les devolvía la esperanza. Este don de conocimiento sobrenatural no lo usaba para impresionar a nadie ni para ganar poder espiritual sobre otros, sino exclusivamente para servir mejor a quienes sufrían. También se reportaron fenómenos de bilocación, es decir, que Isabel era vista simultáneamente en dos lugares diferentes. Mientras atendía enfermos en el hospital de Eisenach, testigos confiables juraron haberla visto al mismo tiempo orando en la capilla del castillo de Wartburg, que estaba a considerable distancia. Estos eventos, difíciles de verificar y más difíciles aún de explicar, formaban parte del aura de santidad extraordinaria que rodeaba a Isabel incluso en vida. No eran el centro de su misión ni lo que ella buscaba, pero parecían ser manifestaciones espontáneas del poder divino que fluía a través de una vida completamente consagrada al amor. Lo más notable de todos estos milagros es que Isabel nunca los buscó ni se atribuyó mérito alguno por ellos. Cuando la gente comenzó a venerarla como santa viviente, ella se horrorizaba y pedía que cesaran tales muestras de admiración. Insistía en que cualquier bien que se manifestara a través de ella era obra exclusiva de Dios, y que ella era simplemente un instrumento indigno. Esta humildad profunda, lejos de disminuir la percepción de su santidad, la intensificaba. La gente reconocía en ella a alguien genuinamente tocado por lo divino precisamente porque no buscaba el reconocimiento humano. Los milagros que la acompañaron no eran trucos para ganar seguidores sino señales que confirmaban lo que era evidente para quienes la conocían, que en Isabel de Hungría, Dios había manifestado de manera extraordinaria su amor preferencial por los pobres y su poder para transformar la realidad a través de corazones completamente entregados a su voluntad. En el año 1227, cuando Isabel tenía apenas 20 años y su vida parecía bendecida por la felicidad conyugal y la fecundidad de sus obras caritativas, el destino la golpeó con una fuerza devastadora que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Luis IV de Turingia, su esposo amado, su protector, su cómplice espiritual, decidió unirse a la Sexta Cruzada convocada por el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un llamado al que muchos nobles respondían por una mezcla de fervor religioso, ambición política y deseo de aventura. Luis partió hacia Tierra Santa dejando a Isabel embarazada de su tercer hijo, confiado en que regresaría victorioso para reunirse con su familia. Pero el viaje resultó ser su sentencia de muerte. Nunca llegó a pisar las costas de Palestina ni a desenvainar su espada contra los sarracenos. En algún lugar del sur de Italia, en la ciudad de Otranto, fue atacado por una epidemia que diezmaba a los cruzados. La fiebre lo consumió rápidamente, y murió lejos de su hogar, lejos de Isabel, lejos de sus hijos. Cuando la noticia llegó a Wartburg semanas después, el mundo de Isabel se derrumbó. El dolor que Isabel experimentó ante la muerte de Luis fue de una intensidad que superaba lo que las palabras pueden expresar. No era simplemente la pérdida de un esposo según la costumbre, sino la ruptura de una comunión profunda que había sido el centro de su vida adulta. Luis no había sido solo su marido sino su mejor amigo, su defensor ante quienes la criticaban, su compañero en la visión de un mundo más justo y compasivo. Con él había compartido no solo el lecho matrimonial sino también sueños, oraciones, luchas por los pobres. Había sido el único que verdaderamente la comprendía y apoyaba en su vocación radical. Los testimonios de quienes la vieron en aquellos días inmediatamente posteriores a recibir la noticia hablan de una mujer completamente destrozada. Lloró inconsolablemente, se negó a comer durante días, vagaba por el castillo como un alma perdida. En uno de sus momentos de mayor desesperación,
exclamó palabras que reflejaban la profundidad de su agonía: el mundo entero está muerto para mí, y todo lo que era dulce en él. Pero este dolor terrible era solo el comienzo de su calvario, porque la tragedia de la viudez pronto se vería agravada por una injusticia brutal que revelaría la crueldad del mundo aristocrático que ella había desafiado. Con Luis muerto y el heredero legítimo, su hijo Germán, siendo apenas un niño pequeño, el poder en Turingia pasó a manos del hermano de Luis, Enrique Raspe, quien actuó como regente. Este hombre, que siempre había visto con malos ojos la caridad de Isabel y que la consideraba una amenaza a los intereses económicos del landgraviato, aprovechó la oportunidad para deshacerse de ella. No esperó siquiera a que Isabel saliera del luto inicial, no mostró la menor compasión por una joven viuda embarazada con 3 hijos pequeños. Con frialdad calculada, ordenó que Isabel y sus hijos fueran expulsados del castillo de Wartburg. No le permitieron llevarse prácticamente nada, ni joyas ni ropas ni dinero. La dote que había traído desde Hungría, las propiedades que legalmente le pertenecían, todo fue confiscado bajo diversos pretextos legales. En cuestión de días, Isabel pasó de ser la landgravina de Turingia, una de las mujeres más poderosas de Alemania, a ser una viuda indigente sin hogar ni recursos. Era el invierno del año 1227, y la nieve cubría los caminos cuando Isabel, embarazada de 8 meses, con sus 3 hijos pequeños aferrados a sus faldas, fue literalmente arrojada a la calle. Lo que siguió fue un periodo de sufrimiento tan extremo que muchos biógrafos lo han comparado con la Pasión de Cristo. Isabel, acostumbrada a dormir en camas nobles, tuvo que buscar refugio donde pudiera encontrarlo. Algunos testimonios relatan que pasó noches en establos, compartiendo el espacio con animales. Otros hablan de cómo tuvo que mendigar comida para sus hijos, ella que había alimentado a miles. La ironía era dolorosamente cruel: aquella que había dado todo por los pobres ahora era una pobre más, experimentando en carne propia la vulnerabilidad y la humillación que tantas veces había presenciado en otros. Pero lo más doloroso no era el sufrimiento físico sino el rechazo social. Muchos que antes habían adulado a la landgravina ahora le daban la espalda por miedo a enemistarse con el nuevo régimen. Las puertas que antes se abrían de par en par ante su presencia ahora permanecían cerradas. Isabel descubrió en esos días oscuros cuán frágil es la solidaridad humana cuando está basada en el poder y no en el amor auténtico. Sin embargo, en medio de esta noche oscura del alma, Isabel encontró también bondad inesperada. Algunos de los pobres a quienes ella había ayudado en el pasado le ofrecieron refugio, compartiendo con ella sus escasos recursos. Hubo una familia de campesinos que le cedió un rincón de su cabaña, donde Isabel dio a luz a su tercera hija, Gertrudis, en condiciones de pobreza extrema. El contraste no podría haber sido más dramático: sus 2 primeros hijos habían nacido en la opulencia del castillo, atendidos por las mejores comadronas, celebrados con grandes fiestas. Gertrudis nació en la miseria, con Isabel asistida solo por una mujer del pueblo, envuelta en trapos ordinarios. Pero Isabel, incluso en medio de su dolor, reconocía en esta experiencia una gracia paradójica. Estaba viviendo la pobreza que siempre había admirado en Cristo, estaba compartiendo verdaderamente la suerte de aquellos a quienes había servido. Lo que para otros habría sido simplemente una desgracia insoportable, para ella se convirtió en una oportunidad de identificación total con los crucificados de la historia. Durante este periodo de prueba extrema, la fe de Isabel fue sometida a un examen durísimo. Habría sido comprensible que se rebelara contra Dios, que lo acusara de injusticia por permitir que tanto sufrimiento cayera sobre alguien que solo había buscado servirle. Habría sido natural que se amargara, que perdiera la esperanza, que cayera en la desesperación. Pero Isabel, de manera asombrosa, encontró en su sufrimiento no una razón para alejarse de Dios sino para acercarse aún más a Él. Sus oraciones en aquellos días, según testimonios de quienes la acompañaron, eran de una intensidad mística extraordinaria. No pedía que Dios le devolviera su posición o sus riquezas, sino que le diera fuerzas para aceptar su voluntad, que la ayudara a comprender el significado de esta prueba, que la mantuviera fiel a su vocación de amor incluso en medio de la adversidad más extrema. Eventualmente, algunos parientes nobles de Isabel en Hungría se enteraron de su situación y enviaron emisarios para rescatarla.
Le ofrecieron llevarla de regreso a su tierra natal, donde podría vivir con dignidad y seguridad bajo la protección de su familia real. Era una salida honrosa de su calvario, una oportunidad de empezar de nuevo lejos de Turingia y de los dolorosos recuerdos asociados a ese lugar. Pero Isabel rechazó la oferta. Había tomado una decisión que marcaría el resto de su breve vida, consagrarse completamente a Dios y a los pobres, renunciando definitivamente a cualquier posibilidad de recuperar su estatus aristocrático. No quería volver a ser princesa ni recuperar el poder terrenal que había perdido. Quería ser libre para amar sin las ataduras de las convenciones sociales, libre para servir sin las restricciones del protocolo nobiliario. Esta decisión, tomada en medio del dolor más profundo, reveló la verdadera grandeza de su alma. La tragedia que habría destruido a la mayoría de las personas se convirtió para Isabel en el portal hacia una santidad aún más radical. La muerte de Luis y su expulsión del castillo no fueron el final de su historia, sino paradójicamente el comienzo de su etapa más luminosa, aquella en la que su vida alcanzaría su plenitud espiritual más perfecta. Después de rechazar la oferta de regresar a Hungría y recuperar su vida aristocrática, Isabel tomó una decisión que sellaría definitivamente su destino espiritual. En el año 1228, el Viernes Santo, en la capilla del hospital que ella misma había fundado en Eisenach, pronunció votos de pobreza y castidad ante el altar. No entró formalmente en ninguna orden religiosa establecida, pero se consagró totalmente a Dios como terciaria franciscana, abrazando el ideal de pobreza radical que San Francisco de Asís había predicado apenas unas décadas antes. Esta ceremonia íntima, presenciada por pocos testigos, marcó el comienzo de la etapa final de su vida, un periodo breve pero intensísimo en el que Isabel llevaría su vocación de servicio a límites que pocos santos han alcanzado. Había renunciado no solo a las riquezas materiales sino a toda posibilidad de consuelo humano, eligiendo conscientemente un camino de despojo total que la convertiría en transparencia pura del amor divino. Los últimos 3 años de la vida de Isabel, desde su consagración hasta su muerte, fueron de una intensidad espiritual y física agotadora. Vivía en una pequeña casa humilde junto al hospital de Eisenach, dedicando cada momento de vigilia al cuidado de los enfermos más graves y repugnantes. Su jornada comenzaba antes del amanecer con largas horas de oración, continuaba con el trabajo manual más duro en el hospital y terminaba tarde en la noche, nuevamente en oración. No se permitía descanso ni comodidades. Dormía en un jergón de paja sobre el suelo desnudo, comía solo lo mínimo necesario para sobrevivir, vestía ropas de tela basta remendadas múltiples veces. Su director espiritual, Conrado de Marburgo, era un hombre de extrema severidad que le imponía penitencias durísimas, interpretando su sumisión como prueba de santidad genuina. Algunos historiadores modernos han cuestionado si este régimen ascético brutal no constituyó en realidad una forma de abuso espiritual, pero Isabel lo aceptaba voluntariamente como parte de su deseo de conformarse totalmente a Cristo crucificado. Lo notable de estos años finales es que, a pesar del sufrimiento físico extremo y las privaciones constantes, Isabel irradiaba una alegría que desconcertaba a quienes la conocían. Los testimonios hablan de cómo cantaba mientras lavaba las heridas más repugnantes, de cómo su rostro se iluminaba cuando podía aliviar el dolor de alguien, de cómo encontraba gozo genuino en cada acto de servicio por humilde que fuera. No era la alegría superficial de quien ignora el sufrimiento, sino la alegría profunda de quien ha encontrado el sentido último de la existencia en el amor desinteresado. Sus palabras en este periodo, recogidas por quienes la acompañaron, revelan una madurez espiritual extraordinaria. Hablaba del sufrimiento como un regalo que permitía participar en la redención del mundo, de la pobreza como liberación de las cadenas que ataban el corazón a lo pasajero, de la humillación como camino hacia la verdadera dignidad que solo Dios puede otorgar. Pero el cuerpo humano tiene límites que ni siquiera la más ferviente voluntad puede superar indefinidamente. El régimen de trabajo extenuante, la alimentación insuficiente, las penitencias corporales severas, todo ello comenzó a cobrar su precio. Isabel enfermó gravemente en el otoño del año 1231. Su cuerpo, que apenas había cumplido 24 años, estaba consumido por el agotamiento. Los médicos que la examinaron dijeron que estaba físicamente devastada, como si hubiera vivido la vida de una anciana.
Pero Isabel rechazó cualquier tratamiento que pudiera aliviar su condición, aceptando la enfermedad como la última etapa de su camino hacia la unión total con Cristo. Durante las semanas finales de su vida, postrada en un lecho de dolor, continuó siendo un ejemplo de paciencia heroica y de abandono confiado en la voluntad divina. No se quejaba, no maldecía su suerte, no mostraba amargura por haber sido despojada de todo. Al contrario, expresaba gratitud por haber sido considerada digna de sufrir por amor. Isabel de Hungría murió en la noche del 17 de noviembre del año 1231, rodeada por algunas compañeras que habían compartido su trabajo caritativo. Tenía apenas 24 años, pero había vivido con una intensidad que superaba varias vidas ordinarias. Sus últimas palabras, según los testimonios, fueron de paz y esperanza: ahora voy a mi Señor, a quien he servido en sus pobres. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda la región, y la reacción popular fue inmediata y masiva. Miles de personas acudieron a presentar sus respetos, no como súbditos obligados a honrar a una noble, sino como devotos que veneraban a una santa. Los milagros comenzaron a reportarse casi inmediatamente en su tumba. Personas enfermas que tocaban su féretro sanaban, ciegos recuperaban la vista, paralíticos caminaban. El pueblo, que la había conocido en vida, no necesitaba que la iglesia oficial le dijera que Isabel era santa. Lo sabían por experiencia directa, por haber sido testigos de su vida extraordinaria. La Iglesia Católica, normalmente cautelosa y lenta en estos procesos, actuó con una rapidez inusual en el caso de Isabel. Apenas años después de su muerte, en el año 1235, el Papa Gregorio IX la canonizó oficialmente como santa. Era un reconocimiento extraordinariamente rápido que reflejaba tanto la evidencia abrumadora de su santidad como la presión popular que exigía su elevación a los altares. La ceremonia de canonización, celebrada en Perugia, Italia, fue un acontecimiento de importancia internacional. Representantes de toda Europa asistieron para honrar a esta joven que había demostrado que la verdadera nobleza no residía en la sangre real sino en el amor sacrificial. El emperador Federico II, quien había sido contemporáneo suyo, asistió personalmente a la ceremonia, reconociendo en Isabel un tipo de grandeza que superaba la de cualquier conquista militar o logro político. Pero el verdadero legado de Santa Isabel no se mide en ceremonias oficiales ni en títulos eclesiásticos, sino en el impacto concreto y duradero que su vida tuvo en la historia. Inmediatamente después de su canonización, comenzaron a surgir hospitales, orfanatos y obras caritativas dedicadas a su nombre por toda Europa. Órdenes religiosas adoptaron su ejemplo como modelo de vida consagrada al servicio de los pobres. Las hermanas de Santa Isabel, las hijas de la caridad y numerosas otras congregaciones encontraron en ella su inspiración fundacional. Reyes y nobles, conmovidos por su historia, establecieron instituciones caritativas permanentes, reconociendo que el cuidado de los vulnerables no era simplemente una opción piadosa sino un deber moral imperativo. Santa Isabel había demostrado que la caridad cristiana no podía limitarse a donaciones ocasionales, sino que requería compromiso personal, sacrificio real, transformación de las estructuras sociales injustas. A lo largo de los siglos, el culto a Santa Isabel se extendió por todo el mundo católico. Se convirtió en patrona de múltiples causas: los pobres, las viudas, los panaderos por el milagro de las rosas, los hospitales, las órdenes terciarias franciscanas. Su iconografía, siempre reconocible con las rosas en el delantal y la corona a sus pies simbolizando su renuncia al poder terrenal, aparece en innumerables iglesias, pinturas, esculturas y vitrales. Pero más allá del arte y la devoción popular, Santa Isabel inspiró movimientos sociales concretos. En el siglo XIX, cuando surgieron los primeros movimientos de justicia social en respuesta a las terribles condiciones creadas por la Revolución Industrial, muchos reformadores cristianos encontraron en Isabel un precedente histórico que legitimaba su lucha por los derechos de los trabajadores y los pobres. Su ejemplo demostraba que el cristianismo auténtico no podía ser indiferente ante la injusticia social. Hoy, 8 siglos después de su muerte, Santa Isabel de Hungría sigue siendo relevante y necesaria. En un mundo todavía marcado por desigualdades abismales, donde millones sufren pobreza mientras otros acumulan riquezas obscenas,
Su vida es un recordatorio incómodo de que el amor cristiano exige más que palabras piadosas o donaciones caritativas ocasionales. Isabel nos desafía a cuestionar nuestras prioridades, a examinar cómo usamos nuestros recursos, a considerar si estamos dispuestos a renunciar a algo real por el bien del prójimo. Su radicalidad puede parecer excesiva o poco práctica para la mentalidad moderna, pero precisamente esa radicalidad es lo que hace su testimonio tan poderoso y transformador. Si te ha conmovido esta historia de una joven que eligió el amor sobre el poder, la compasión sobre la comodidad, te invito a suscribirte al canal Una Oración al Día para más historias que alimentarán tu fe y te inspirarán a vivir con mayor autenticidad. La vida de Santa Isabel nos recuerda que la santidad no es una meta inalcanzable reservada para unos pocos elegidos, sino una llamada dirigida a cada uno de nosotros. No todos podemos o debemos imitar literalmente cada aspecto de su vida, pero todos podemos aprender de su ejemplo fundamental, que el amor verdadero se mide por lo que estamos dispuestos a dar, no por lo que esperamos recibir. En cada acto de generosidad genuina, en cada momento en que elegimos el bien del otro sobre nuestro propio confort, en cada vez que vemos en el rostro del necesitado la imagen de Cristo, estamos caminando por el sendero que Isabel de Hungría nos trazó hace 800 años. Y ese camino, aunque angosto y difícil, sigue siendo el único que conduce a la plenitud verdadera del ser humano.